Porque no hay más que un Dios y un solo hombre que sea el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. 1 Timoteo 2:5. Bienvenidos a Vida Nueva en Jesús. Apreciamos su atención al escuchar este programa y esperamos que sea de bendición a su vida. La santidad no es algo opcional. La santidad es algo vital. Es algo que nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, necesitamos en nuestra vida, en nuestro diario vivir. No se trata de parecer santos en la iglesia o con los demás, sino de ser santos en nuestra relación personal con Dios. Y mire, la sanitización busca soluciones rápidas, la manera más fácil de salir del problema. La sanitización dice, solo me disculpo y todo está bien. O voy a la iglesia el domingo y con eso basta. Pero no es así, porque la santificación es algo más profundo. La santificación implica un arrepentimiento genuino, renunciar al pecado constantemente y buscar a Dios en oración y en su palabra. Eso es la santificación. Es algo más profundo, es algo más serio. La sanitización busca la manera más fácil de salir del pecado, simplemente maquillar una falsa apariencia. Y ahí está. Cree que con ir todos los domingos a la iglesia es más que suficiente, o con ser bueno y ayudar a los demás, ya está todo resuelto. Pero no es así. Tiene que haber un compromiso, un arrepentimiento total de nuestra parte para con Dios. Tenemos que renunciar al pecado constantemente y buscar a Dios lo más que podamos en oración, en ayuno, leyendo su palabra, pasando tiempo con Él en su presencia. Eso es lo que nosotros necesitamos, llenar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma con la palabra de Dios para que nuestro entendimiento se vaya renovando con la palabra de Dios, se vaya llenando con la palabra de Dios y así podamos dar un buen testimonio y reflejar a Jesús en cada acción que nosotros realicemos, para que nosotros así podamos alcanzar aquellas personas que aún no conocen de Jesús, para que nosotros podamos dar un buen testimonio de que somos sus hijos. Amén. Ahora quiero que veamos un ejemplo bíblico con relación a la sanitización y la santificación. Y para que nosotros podamos entender realmente la diferencia entre la santificación y la sanitización, debemos examinar la vida de dos reyes muy conocidos, Saúl y David. Ambos cometieron pecados, pero sus respuestas y actitudes fueron completamente diferentes uno del otro. En primer lugar, quiero que veamos a Saúl, el rey sanitizado. Y yo sé que quizás pueda seguir causando curiosidad este término sanitizado, pero realmente la intención de este mensaje es que podamos entender que Dios quiere una santificación y no una sanitización, no algo que limpie lo externo únicamente, sino que limpie lo interno, lo que hay dentro de nosotros, que sea transformado con la sangre de Jesús. Eso es lo que el Señor quiere a través de este mensaje. Y es muy claro este ejemplo de la sanitización en la vida de Saúl. Todos sabemos que Saúl fue ungido como el primer rey de Israel,
pero que a lo largo de su reinado, él mostró una constante preocupación por su apariencia externa y la opinión de las personas. A él no le importaba lo que Dios pensara de él. No, a él lo que le importaba era la imagen que él podía proyectar ante el pueblo y qué es lo que el pueblo podía comentar de él. Eso es lo que a él le interesaba. Y quiero que veamos algunos momentos clave de la vida de Saúl. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, el capítulo 15 es un capítulo muy largo que por factor tiempo no vamos a leer por completo, pero en ese capítulo Dios le ordena a Saúl a destruir por completo a los amalecitas, al rey, a los niños, niñas, hombres, mujeres, a lo mejor del ganado, a todo este pueblo. O sea, Dios le mandó que los exterminara, que los destruyera por completo, que no dejara nada vivo. O sea, el Señor le pidió que destruyera todo por completo. Pero ¿qué hizo Saúl? Saúl decide desobedecer a Dios y dejó con vida, perdonó la vida del rey y guarda lo mejor del ganado. Y fue lo primero que Dios le dijo a Saúl, que matara al rey, que matara a todos sus habitantes e incluso a todo el ganado. Vea, y él hizo todo lo contrario. Le perdonó la vida al rey y guardó todo lo mejor del ganado. Y cuando Samuel, el profeta, lo confronta, Saúl justifica su pecado diciendo que lo hizo para ofrecer sacrificios a Dios. Vea, ¿qué ha cometido Saúl, verdad? Quiso guardar lo que Dios le dijo que destruyera para ofrecerle sacrificios a él. ¿Cómo era posible eso? Si Dios le dijo que lo destruyera, él lo tenía que hacer. Pero no, a él no le importaba si obedecía a Dios o no, él hacía su voluntad. Y eso le trajo consecuencias muy graves a él. Y al ser reprendido, Saúl no mostró un arrepentimiento genuino. En cambio, él pidió al profeta Samuel que lo honrara delante del pueblo. Mire, pues, qué descaro de Saúl. No solo había desobedecido a una orden que Dios mismo le había dado. Él le dijo que hiciera determinada cosa, pero Saúl hizo lo que a él le parecía bueno, lo que a él le parecía correcto, y no lo que Dios le había pedido. Y cuando fue reprendido, él le dice que ese ganado lo iba a usar para ofrecer sacrificios a Dios. Y luego le dice al profeta Samuel que lo honre delante del pueblo. Veamos lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 30. Dice de la siguiente manera: entonces Saúl dijo, he pecado, pero te ruego que ahora me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelve conmigo para que yo adore al Señor tu Dios. Ve, es que de verdad, mire lo que Saúl hizo. Saúl no buscaba la transformación del corazón, sino sanitizar su imagen externa para que el pueblo siguiera viendo a Saúl como un buen rey, como una buena persona, para ser aplaudido, para ser admirado y bien visto. Eso es lo único que buscaba Saúl. Y esta actitud arrogante que Saúl tuvo y mantuvo, lo llevó a ser rechazado por Dios. Dios mismo lo rechazó del trono. ¿Y sabe qué es lo más triste de todo? Que el Espíritu de Dios se alejó de Saúl.
Y luego Saúl empezó a ser atormentado por espíritus malignos, porque el Señor mismo ya no habitaba en Saúl por estas actitudes que él tenía, porque no había un arrepentimiento genuino, no había un arrepentimiento profundo de parte de Saúl, sino lo que él buscaba era mantener limpia su imagen externa y nunca se preocupó por lo que había dentro de su ser, que era lo que más importaba, lo que más interesaba. Qué triste realmente. Mire, yo no me imagino el resto de mi vida sin la presencia de Dios. Yo no me imagino vivir mi vida sin tener a Dios, sin tener al Espíritu Santo, sin tener a Jesús en mi corazón. Yo no podría vivir sin eso. Yo necesito cada día de mi vida a Jesús para vivir, para afrontar las situaciones del día a día, para que me guíe por el buen camino, para que direccione mi vida, direccione mis pasos, para que me santifique. Yo necesito de Dios todos los días de mi vida. Yo no podría vivir sin Él. Y qué triste sería que el Señor se alejara de mí por completo y yo quedara a la deriva, a expensas del enemigo, para que sea presa fácil. Pero este es el resultado de buscar una sanitización en lugar de buscar una santificación. Que el Señor rechazara a Saúl y se alejara completamente de él. Qué triste y qué lamentable, honestamente. Porque sin Dios, entonces Saúl ya no era nada, era un miserable. Saúl sin Dios ya no era nada ni nadie. Dios seguía siendo Dios con o sin Saúl. No cambiaba nada en la personalidad de Dios, en la naturaleza de Dios. No ocurría nada con eso. Pero en la vida de Saúl cambió muchas cosas. Saúl ya no era nada, ya no tenía la presencia de Dios. Y sin la presencia de Dios, no podía hacer nada, no podía tomar las decisiones correctas, no podía gobernar de la mejor manera. Qué triste. Pero es una advertencia y un claro ejemplo para nosotros, para que no tengamos esta actitud de Saúl, sino que seamos diferentes a Saúl y que tengamos una actitud como la de David, el rey santificado. Quiero que veamos ahora a David, un hombre conforme al corazón de Dios, según el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Allí el Señor dice que David era un hombre conforme a su corazón. Y mire, a pesar de los errores que David cometió, del pecado que David cometía, él mostró una actitud diferente. Todos sabemos el pecado que David cometió. Y después de pecar con Betsabé y causar la muerte de Urías, el profeta Natán llega ante el trono y lo confronta. Y mire, esto es lo que me llama más la atención, que David, en lugar de justificar su pecado o preocuparse por su imagen, David se humilló delante de Dios. David reconoció que había pecado. Cuando el profeta viene y le hace saber que había pecado, David lo reconoce y dice, sí, yo pequé, yo hice esto y esto. Y él va inmediatamente delante de Dios en su humilla y le pide perdón. Se quebranta ahí, llega con un corazón contrito, humilde y le dice, Señor, perdóname.
Y en Salmos capítulo 51, versículo 10, David clama diciendo: crea en mí un corazón limpio, oh Dios, y renueva dentro de mí un espíritu recto, perseverante y firme. Vea lo que le dijo David. Él le dice: Señor, yo he pecado delante de ti, perdóname. Crea en mí un corazón limpio, oh Dios, y renueva dentro de mí un espíritu recto, perseverante y firme. Mire qué actitud la de David, totalmente diferente a la de Saúl. David fue humilde, David reconoció, David se humilló. Saúl, sí, dijo: he pecado, pero fue soberbio y orgulloso. ¿Y qué pidió? Que lo honraran delante del pueblo. Y David no pide una sanitización superficial. David no buscó salvar su reputación. No, sino que David pidió un cambio radical. Que Dios creara en él un corazón nuevo, como lo dice en Salmo 51, versículo 10. Y la palabra crea en hebreo es bara, que esto implica algo que solo Dios puede hacer, algo nuevo, algo puro y algo divino. Vea, o sea que él estaba pidiendo que el Señor limpiara su ser, que limpiara su espíritu, que limpiara su alma de esa impureza, de ese pecado, de ese error que él había cometido, porque él lo reconocía, él estaba arrepentido de eso. Pero aún así, él pidió que el Señor creara en él un nuevo corazón, un corazón limpio, que renovara un espíritu recto, firme y perseverante dentro de él. Algo que solamente Dios puede hacer, algo nuevo, algo puro y algo divino. Vea esa actitud tan diferente de la que tuvo David. Y quizá alguien se pregunte: ¿y Dios lo perdonó? Por supuesto que sí, Dios lo perdonó. Dios perdonó el pecado que había cometido David. Pero eso sí, David tuvo que sufrir las consecuencias de sus actos. Cuando nosotros venimos y confesamos nuestros pecados, tal como lo leímos en la primera epístola de Juan capítulo 1, versículo 9 y 10, cuando nosotros admitimos que hemos pecado y confesamos nuestros pecados, el Señor es el justo para perdonarnos y nos limpia de toda maldad, de toda injusticia y de toda impureza. Sí, Él nos justifica y nos perdona por su sangre todos los pecados, pero no nos exime de que nosotros paguemos las consecuencias de nuestros actos. Ojo, Dios nunca nos castiga. Dios nunca nos va a castigar. Muchas veces nosotros cometemos errores, fallamos y por ende tenemos que sufrir consecuencias. La tercera ley de Newton dice que cada acción tiene una reacción, y esto es físicamente hablando, pero espiritualmente también tiene una validez, porque la palabra de Dios dice que todo lo que nosotros sembramos, eso cosecharemos. Si nosotros hacemos algo bueno, ¿qué vamos a cosechar? Pues cosas buenas. Si cosechamos cosas malas, si sembramos cosas malas, cosecharemos cosas malas. Lo mismo sucede cuando nosotros cometemos pecado, tenemos que pagar las consecuencias negativas de nuestros actos. Dios nos perdona, por supuesto, pero yo tengo que enfrentar las consecuencias de mis actos. Dios nunca nos va a castigar. Yo quiero que eso le quede claro a usted. Dios no castiga. No, no, no.
pero tenemos que pagar por nuestras consecuencias. Al contrario, Dios nos perdona y nos ayuda a mejorar, a cambiar. Transforma nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Entonces, que este ejemplo nos sirva a nosotros para comparar y que reflexionemos por un momento y digamos, ¿quién he estado siendo yo en este momento? ¿Qué actitud he estado teniendo yo durante todo este tiempo? ¿He estado teniendo la actitud de Saúl? Que sí, reconozco que fallé, pero no pido perdón y sigo lleno de orgullo, de soberbia. ¿O la de David? Reconozco que he fallado, perdón. Reconozco que he fallado y pido perdón. Me humillo delante de Dios y sé que el Señor me va a escuchar y me va a perdonar. Mire, tomemos la actitud de David y que podamos orar al Señor de la misma forma en la que David lo hizo. Crea en mí un corazón limpio, oh Dios, y renueva dentro de mí un espíritu recto, perseverante y firme. Permitámosle al Espíritu Santo que obre dentro de nosotros, que Él haga ese trabajo de santificación en nuestro ser, en nuestro espíritu y en nuestra alma. Quiero que veamos en este momento la obra del Espíritu Santo en la santificación, porque Él juega un rol muy importante en la santificación. Porque mire, la santificación es algo que nosotros podamos lograr hacer por nuestras propias fuerzas, por nuestros méritos. No, de ninguna manera. Es una obra que le compete al Espíritu Santo en nosotros. Es el Espíritu Santo quien obra en nosotros. Es el Espíritu Santo quien hace la santificación dentro de nosotros. Y quiero que me acompañe a la palabra, específicamente a la segunda epístola a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, que se nos enseña ahí lo siguiente. Y todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando continuamente, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados progresivamente a su misma imagen, de gloria en gloria, de un grado de gloria a uno mayor, lo cual procede del Señor, quien es el Espíritu. Y note que aquí Espíritu está con E mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo, al Espíritu Santo de Dios. Nos dice aquí que somos transformados, ¿qué? Progresivamente. Quiere decir constantemente. Esto no es de la noche a la mañana, es día tras día, día tras día. Como dice Romanos 12:1, presentándonos delante del Señor como sacrificio vivo, agradable y santo, que es nuestro culto racional. Somos transformados progresivamente a su imagen, de gloria en gloria. Y dice aquí también de un grado de gloria a uno mayor. Cuando permitimos que el Espíritu Santo trabaje dentro de nosotros, Él nos va transformando, nos va enseñando cosas, nos va revelando cosas que antes no conocíamos, nos va revelando la palabra de Dios que antes no entendíamos, nos va revelando misterios. Nos va enseñando, nos va guiando y vamos conociendo más y más y más a nuestro Señor.
Pero esto no procede de nosotros, sino que procede del Señor, que es el Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo es quien nos limpia, es quien nos purifica y nos transforma, nos lava. La santificación no es un cambio momentáneo, es un cambio de vida. Vuelvo a repetir, la santificación no es un cambio momentáneo, es un cambio de vida. Debemos dejar que el Espíritu Santo nos convenza del pecado y nos guíe a la verdad. Que el Espíritu Santo nos fortalezca para vivir en santidad. Permitamos que el Espíritu Santo trabaje dentro de nosotros. El Espíritu Santo siempre está ahí diciéndonos, hey, lo que hiciste no es correcto. Pide perdón. Bendito Espíritu Santo, quien nos redarguye cuando hemos fallado, cuando hemos pecado. Él es quien nos guía a toda verdad. Él nos fortalece para vivir en santidad. Siempre he dicho que el Espíritu Santo es como un semáforo. Nosotros vemos que el semáforo tiene 3 colores, el color rojo, amarillo y verde. El Espíritu Santo, cuando vamos en nuestro caminar diario a diario y vamos viviendo conforme a la palabra de Dios, nos da una luz verde. Quiere decir que vamos en buen camino, vamos en buena dirección. Pero si estamos nosotros en algún momento a tener un pie en la palabra de Dios, en el reino de Dios, y un pie en el mundo, entonces nos va dando una luz amarilla, que la luz amarilla en el semáforo quiere decir precaución, que el semáforo ya va a cambiar, y entonces tenemos que detenernos, porque si no puede ocurrir un accidente. Lo mismo es en nuestra vida. El Espíritu Santo nos alerta cuando hay algo dentro de nosotros que no estamos haciendo bien y que no va acorde a la palabra de Dios. Y el rojo es cuando definitivamente estamos mal, cuando hemos fallado delante de Dios. Miren la función del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestro momento de debilidad. Amado y amada, Dios no quiere que estemos sanitizados superficialmente. Él nos llama a una santificación completa, donde nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea transformado para su gloria. Los fariseos buscaban una santidad externa y fueron reprendidos por Jesús. Saúl se preocupó más por su imagen que por su corazón y fue rechazado. David, en cambio, clamó a Dios con un corazón contrito y fue santificado, fue perdonado, fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora yo pregunto, ¿queremos ser como los fariseos o queremos orar como David? Hoy Dios nos llama a dejar las apariencias y a buscar la santificación verdadera. Recordemos las palabras de Mateo capítulo 5, versículo 8 que dicen, bienaventurados, felices, envidiablemente afortunados y espiritualmente prósperos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Vea lo que dice, los de limpio corazón verán a Dios. ¿Cómo estamos en nuestro interior? ¿Será que nuestro interior está alineado a este versículo? ¿Nuestro interior está limpio? ¿Nuestro corazón está limpio? ¿Veremos nosotros a Dios? Que nosotros podamos orar como el salmista David en el Salmo 139, versículos 23 y 24, cuando él dijo, escudriñame a fondo, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame
y conoce mis pensamientos, y mira si hay en mí algún camino perverso o doloroso, y guíame por el camino eterno. Amado y amada, que este versículo lo podamos tener tan presente, que cada día de nuestras vidas nosotros podamos decir al Señor: Señor, escudriñame a fondo, conoce mi corazón, conoce mis pensamientos, y si hay algún camino perverso, hay algún camino que no va conforme a ti, conforme a la palabra, por favor, guíame por el camino correcto, guíame por el camino eterno. Amén. Yo le invito para que ahí donde usted esté, podamos orar un momento al Señor. ¿Le parece? Inclinemos nuestro rostro y orémosle a Él. Señor, hoy venimos delante de ti, reconociendo nuestra necesidad de ser santificados. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos buscado solo limpiar nuestra apariencia, sin permitirte obrar en nuestro corazón. Te pedimos que nos transformes completamente, que limpies nuestro espíritu, nuestro ser, nuestra alma y cuerpo. Haznos un pueblo santo, apartado para ti, para tu propósito, que refleje tu gloria en todo momento, Señor. En el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, hemos orado. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Apocalipsis 22:21. Gracias por estar con nosotros en el programa Vida Nueva en Jesús. Recuerde, solamente Jesús sana, transforma, ama, restaura y salva nuestras vidas. Que Dios le bendiga.